Yo no sé poner límites. Eso es imposible. No tienes los conocimientos suficientes para hacerlo. Yo no sé hacer negocios, así que mejor sigo trabajando para otras personas. No puedo decirle que se vaya, ¿te imaginas? Me muero, no soy capaz de hacerlo. Frases como estas, que para nosotros a veces pueden resultar tan naturales y como que, pero si es verdad lo que estoy diciendo, lo que están haciendo es de alguna manera denotar cuáles son nuestras creencias y qué es lo que muchas veces nos limita o nos limitamos a hacer, a decir o a atrevernos a emprender debido a nuestras creencias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Hoy estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida y el tema del día de hoy es cómo nos limitan nuestras creencias o cómo te limitan tus creencias. Entonces, damos la bienvenida. Primero que todo, comentaros que a partir de ahora solamente voy a poder responder los mensajes que me dejéis a través de YouTube o de Facebook, pero principalmente de YouTube, ¿ya? Los mensajes que me dejéis en Instagram o en TikTok no los voy a responder en cada una de esas plataformas, por lo tanto, quienes estéis conectados en TikTok o en Instagram, os invito a conectaros a través de mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, suscribiros también a mi canal y ahí podré ir respondiendo todos los mensajes o preguntas que queráis hacer, ¿vale? Bueno, como sabéis, en este programa yo hago primero una presentación del tema, después doy un espacio para responder las preguntas o comentarios que hagáis, luego recomiendo un libro, a continuación leo un cuento y finalmente en la última parte del programa doy los tips o las estrategias o técnicas que pueden servir en este caso para cambiar o modificar creencias limitantes. Entonces, vamos a ello y comencemos. Bueno, para quienes todavía no me conozcáis, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional, me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y vamos a dar inicio ahora al programa Transforma tu Vida con cómo te limitan tus creencias. Primero, es interesante y es importante que sepamos qué son exactamente las creencias, ¿ya? Las creencias son ideas, afirmaciones o aceptaciones mentales que las personas consideran verdaderas y que son incuestionables, ¿ya? Cuando yo creo algo, ni siquiera me lo cuestiono, no lo pongo en duda, no estoy juzgando aquello, sino que es como que me lo trago y me lo como enterito, ¿ya? Eso son las creencias. Es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de prueba ni de evidencia empírica para creer aquello. Nos lo tragamos completo, ¿vale? Esto es una creencia. Todo aquello que nosotros damos por verdadero sin cuestionarlo. Ahora, ¿cuál es el origen de las creencias en cada uno de nosotros? Yo he separado básicamente en 5 grupos o en 5 categorías el origen. Primero está la educación y la crianza. O sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos absorbiendo a través de nuestra crianza va a representar nuestras creencias, ¿vale? O sea, si yo he crecido en un hogar donde siempre se estaba diciendo que el dinero no se coge de los árboles y que hay que trabajar duro para poder ganarse la vida, yo creceré pensando que si me encuentro un trabajo muy ligero, muy relajado y agradable, no voy a poder ganarme la vida con ello, ¿ya? Por ejemplo. Luego, otro de los orígenes de nuestras creencias van a ser la cultura y el entorno social, ¿ya? Esto también es súper importante porque no es lo mismo que yo crezca, por ejemplo, en un país latinoamericano a que yo crezca en un país europeo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto la cultura como el entorno social en el que se crece, hay unas creencias en un lugar y hay otras creencias en otro. Ya no os digo si además otra persona crece, por ejemplo, en Asia o en África, ¿ya? La cultura hace mucho. Aunque yo tenga una familia que sea de un lugar específico, si bien es cierto, voy a tener algunas de esas creencias, pero el entorno social hace mucho en esto.
Luego están las experiencias personales, o sea, después de la infancia y, y entrando en la adolescencia, todo aquello que nosotros vayamos experimentando, que vayamos viviendo, va a ser una de las bases para las creencias que yo voy a constituir para el resto de mi vida, a partir de las experiencias que he ido teniendo y lo que me he ido pasando en la vida. Luego están, hoy en día, que tienen mucha influencia, los medios de comunicación y las redes sociales. Fijaros que hoy en día hay muchísimas creencias que están absorbiendo, sobre todo la gente más joven, porque lo han visto en YouTube, o lo han visto en TikTok, o lo han visto en Instagram, ¿ya? Yo me encuentro con eso cada vez más cuando trabajo con gente joven que dan por sentado de que algo es de tal o cual manera, porque hay muchos influencers o muchos youtubers que lo están diciendo. ¿Ya? Entonces, ese es otro medio u otro factor de instalación de creencias inconscientes. Y luego está el más generalizado y quizás uno de los más antiguos, que son las religiones, ¿ya? Las religiones también nos transmiten muchísimas creencias con una gran carga emocional y también valórica. Entonces, este es otro de los factores que van a influir en las creencias que nosotros vamos a tener. ¿Y cómo se van a instalar todas estas creencias en nosotros, en nuestro inconsciente? Porque aquí hay una cosa que es súper importante. ¿Por qué las creencias tienen tanto arraigo y tanto peso en nosotros? Es porque van directo a nuestro inconsciente. Ni siquiera es aquello que las estemos evaluando y procesando cada día, cada vez que vamos a hacer algo o vamos a tomar una decisión, sino que simplemente actuamos desde la creencia. Entonces, ¿cómo se van a instalar? Cuando somos niños, por lo que vemos y escuchamos, ¿ya? O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, que en casa siempre está faltando el dinero y que solo sale a trabajar papá y que mamá está todo el día en casa, a mí eso me va a ir generando unas determinadas creencias. Si yo por otro lado veo que mamá y papá están todo el día afuera y yo estoy o con personas que cuidan de mí o me dejan en el colegio o en extraescolares, voy a generar otro tipo de creencias, ¿vale? Aquí yo no estoy haciendo ningún juicio de si son buenas, si son malas, si son positivas, negativas, nada. Simplemente estoy hablando de que voy a ir generando diferentes creencias, nada más. Luego, por repetición, ¿ya? Por ejemplo, si a mí de niña me están diciendo, es que eres una tonta, es que no sirves para nada, es que siempre haces las cosas fatal, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Que de tanto escuchar aquello, de tanto que me lo han repetido, cuando yo sea adulta, cada vez que tenga que hacer algo que los demás vayan a evaluar o calificar, yo decir, uff, no, es que yo soy súper tonta para estas cosas, no, es que a mí siempre yo hago todas las cosas fatal, ¿ya? Entonces, esto nos va a mostrar cómo nosotros, el haber escuchado repetidamente unas frases cuando éramos niños, nos ha marcado y se nos ha instalado como una creencia. Luego, por asociación o relación, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo de pequeña, desde que era niña, observaba que en casa sucedían determinadas cosas y después eso tuvo unas consecuencias para mi familia, yo voy a instalar una creencia en relación a eso. Por ejemplo, yo veo que papá siempre llegaba tarde, ¿ya? Y cada vez que llegaba tarde, mamá se enfadaba y no sé qué. Yo no sabía nada más que eso, pero después, con los años, yo voy a tender inconscientemente a atraer parejas que van a ser infieles, ¿ya? Y yo racionalmente no voy a hacer la asociación, pero en el fondo, claro, ¿qué es lo que hacía probablemente papá? Salía con otras mujeres y tenía otras historias por fuera, por eso cuando llegaba, siempre llegaba tarde, y cuando llegaba tarde mamá además se enfadaba con él. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Que cuando atraiga parejas, voy a atraer parejas que tengan el mismo tipo de comportamientos y voy a actuar como actuaba mamá, ¿ya? También voy a enfadar, pero lo voy a seguir aceptando porque de alguna manera lo tengo normalizado, ¿ya? Esto estoy hablando en términos muy generales de cómo pueden actuar unas u otras creencias. Y luego está también que las creencias se van a instalar en nuestro inconsciente como resultado de una acción o una omisión, ¿ya? O sea, si por ejemplo yo veo que cada vez que ha ocurrido algo, yo antes de eso
hice X cosa, si eso me pasó 2, 3 o 4 veces, voy a dar por sentado de que, por ejemplo, algo súper trivial, pero que se ve mucho, ¿ya? Tengo una entrevista de trabajo, entonces me pongo unos zapatos determinados o voy con una cartera X. Y resulta que me va bien en la entrevista de trabajo. Entonces, ostras, ya, la siguiente vez resulta que voy con la misma cartera o con los mismos zapatos y de nuevo me va bien. Entonces ya para cuando vaya a la tercera entrevista, tengo claro que voy a ir o con esos zapatos o con esa cartera porque me traen buena suerte. ¿Ya? Entonces ahí se me acaba de instalar otra creencia. ¿Ya? Y esto así en la vida con todas las cosas que nos van sucediendo. Ahora, ¿por qué las creencias tienen tanto poder en nosotros y sobre nuestras vidas? Aquí hay 4 razones súper interesantes. Primero, porque nos reducen la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vivimos en un mundo tan complejo y tan lleno de como de ambigüedades, de cosas inciertas, donde hay tanta cosa desconocida, tanta información desconocida, las creencias nos van a proporcionar como un marco de referencia, ¿ya? Algo en lo que nosotros podamos enmarcar nuestra realidad y vamos a poner como unos límites. Entonces, yo voy a creer estas cosas porque todo lo demás lo desconozco. ¿Ya? Por ejemplo, a mí yo esto lo veo muy a menudo en los vídeos que yo voy subiendo. Por ejemplo, yo subo cada día Reels en las 4 plataformas, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y continuamente, cuando subo vídeos, sobre todo de temas que tienen que ver con comportamientos que están asociados, por ejemplo, a temas de nuestro inconsciente, a programas inconscientes, a temas heredados, ¿ya? Patrones heredados o a heridas de infancia, claro, son cosas que no las anda diciendo todo el mundo así, como quien conversa sobre farándula o sobre actores populares. Entonces, a la que yo explico una cosa, me dicen, eso no es cierto, o eso es lo que tú crees. Y yo estoy hablando un poco de cómo funciona nuestro inconsciente y estoy explicando cosas que en su gran mayoría están todas estudiadas y demostradas por la ciencia. Yo no me invento cosas, yo todo lo que transmito es porque lo he estudiado previamente o lo he visto en muchísimos casos trabajando en terapia. O sea, lo que yo explico siempre está basado en una información o empírica o científica. Entonces, cuando me dicen, eso no es cierto, o que lo que estoy diciendo es mentira, yo digo, vale, o sea, está bien, si tú tienes otras creencias, yo no te voy a tratar de convencer con las mías, no pasa nada si no te hacen sentido, ¿ya? Pero es interesante cómo nosotros cuando nos están diciendo algo que no conocemos o que nos asusta incluso, preferimos rechazarlo antes que cuestionarlo y decir, ¿y si fuera cierto? ¿Ya? Esto es algo que nos pasa en general a la mayoría de los seres humanos. Luego, otra de las fuerzas que tienen las creencias es que nos dan un sentido de control. Curiosamente, las creencias nos permiten sentir que tenemos como el control de nuestra vida. ¿Ya? Si yo creo algo fehacientemente, es como que lo tengo controlado. ¿Ya? Es una falacia, esto no tiene ninguna razón ni ningún sentido, pero nos lo creemos. ¿Ya? Literalmente hay una creencia detrás de esto. Entonces, el hecho de que yo tenga esta sensación de control, nos va a ayudar a afrontar dificultades y a encontrarle significado y explicaciones a las cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo me encuentro con una amiga y resulta que cuando me encuentro con ella, apenas me saluda y me habla de muy malas formas y sigue de largo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Seguro que está enfadada conmigo. Y entonces empiezo a buscar en mi mente por qué puede estar enfadada conmigo y rápidamente voy a encontrar una razón para justificar su comportamiento y lo voy a relacionar con algo que tenga que ver conmigo. ¿Ya? Es como, me lo voy a tomar a la personal. Pero las menos veces es cuando nosotros nos detenemos y decimos, ostras, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá tenido un mal día? ¿Le habrán dado una mala noticia para que haya tenido ese comportamiento? ¿Ya? Generalmente nos lo tomamos enseguida a la persona. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco con esto de que necesitamos sentir que tenemos como el control de la información. Luego, las creencias también nos conectan con las demás personas.
¿Qué significa que nos conectan con las demás personas? Es que nosotros, dadas nuestras creencias, nos vamos a agrupar, nos vamos a unir, vamos a cooperar, ¿ya? Por ejemplo, las familias, cuando tienen creencias comunes compartidas, son familias mucho más unidas, ¿vale? O por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos, vamos a estar más unidos si creemos más o menos las mismas cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, ha tenido un amigo o una amiga durante muchos años y después por circunstancias de la vida nos hemos distanciado y después cuando nos volvemos a encontrar veo que ella ahora tiene como otras formas de ver la vida o de hablar o de relacionarse distintas a las mías, como que ya nos tendemos a distanciar, ya no está esa cohesión que nos generaban nuestras creencias iniciales, ¿ya? Y por último, las creencias nos motivan a actuar, o sea, todas las grandes batallas, cruzadas y proyectos en la historia se han emprendido por creencias que estaban motivando a las personas. Entonces, por eso que las creencias tienen tanto poder. ¿Y cómo nos van a influir en nuestra vida? Van a influir en todo en cómo nosotros percibimos las cosas, van a influir en cómo nosotros interpretamos el mundo, las situaciones y a las personas, lo que dicen, lo que hablan, van a influir en nuestras emociones. O sea, yo, según cómo esté creyendo, o sea, si yo veo una persona que tiene un gesto no sé qué, o que se comporta de una determinada manera, según lo que yo crea respecto de eso, es el tipo de emoción que me va a causar. Y es cómo voy a yo reaccionar y comportarme en base a eso. Y justamente de la emoción va a influir en nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante que nosotros tengamos claras cuáles son nuestras creencias, porque a veces nos perdemos de muchísimas cosas por las creencias que tenemos, ¿vale? Bueno, a ver, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, os invito a que lo hagáis a través del canal YouTube, @Pamela Jara Gómez. Recordaros que todos los directos que yo hago van quedando grabados en mi canal YouTube. También están grabados en Spotify, en formato de podcast, y podéis acceder a ellos. Suscribiros a mi canal, @Pamela Jara Gómez. También me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok y, bueno, en YouTube. Así que ya no voy a seguir respondiendo los comentarios ni de Instagram ni de TikTok, porque son demasiadas plataformas y demasiadas pantallas que me complican un poco el poder estar respondiendo, ¿vale? A ver, aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿las heridas de infancia generan esas creencias? Buenísima tu pregunta. No sé cuál será tu nombre, MPC. De hecho, las heridas de infancia se van a fortalecer dadas nuestras creencias, ¿ya? Si yo de niña voy escuchando que no sirvo para nada, que a mí nadie me va a querer, o que tengo muy mal carácter y que nadie va a querer ser amiga o amigo mío, eso me va a generar unas heridas que después, Pilar, me va a generar unas heridas que después esas heridas, cuando yo vaya creciendo, se van a ir de alguna manera como ahondando, dadas estas creencias, porque me lo voy a creer. Si yo no me creo algo, eso no me va a hacer daño, ¿ya? Por ejemplo, si a mí cuando soy niña me dicen, ay, que tú eres una tonta, pero yo no me siento tonta y me doy cuenta que en realidad soy bastante inteligente o que soy bastante espabilada o que siempre sé salir adelante de las situaciones, cuando me digan que eres una tonta, yo diré, ah, porque tú lo dices, ¿ya? O sea, no me va a dejar mella. Pero si lo que me están diciendo yo me lo creo, eso se transforma en una herida. Entonces, sí, efectivamente está directamente relacionado con las creencias, con las heridas de infancia. Al final, si os fijáis, casi todo lo que nos ocurre en la edad adulta viene de lo que nos ha pasado en la infancia, ¿ya? Y aquí las creencias juegan un rol súper importante, porque además, ¿qué es lo que significa esto? Que yo voy a hacer o dejar de hacer muchas cosas en mi vida, o no me voy a atrever
con muchas cosas en mi vida, dadas las creencias que voy a haber generado. ¿Ya? Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces y a mí me da mucha tristeza cuando lo escucho, cuando una persona me dice, uy, no, yo soy malísima para las matemáticas, por decir algo. Entonces digo, ¿y de dónde sacaste que eras malísima para las matemáticas? No, porque yo de niñas siempre me decían que a mí se me daban fatal las matemáticas. Ya, pero eso no significa que tú puedas aprender a que se te den bien las matemáticas. El problema con las creencias es que cuando nos han dicho algo, a veces basta que te lo digan una sola vez para que aquello te deje un agujero en tu autoestima y te deje una herida súper grande y se transforme en una creencia gigantesca. ¿Ya? Por ejemplo, yo os voy a contar una experiencia personal. Cuando yo tenía 15 o 16 años, en una oportunidad, una que se decía mi amiga, íbamos andando en bicicleta y en un momento nos detenemos y estábamos riendo por algo. Y entonces yo me estaba riendo así, como mucho a carcajadas. Entonces ella me queda mirando y me dice, ay, me dice, te ríes como camello, se te ven hasta las muelas cuando te ríes. Ay, no os podéis imaginar el trauma que me provocó esa sola frase que me la dijo una sola vez una persona en mi vida. Yo era una amiga de estas amigas de verano, ni siquiera era una amiga permanente. O sea, me bastó una vez que me dijeran eso para que yo me pasara más de 10 años, casi 15 años, cada vez que me reía me tapaba la boca y me daba vergüenza que me vieran reír. Entonces siempre me estaba tapando la boca y trataba de reírme como en mudo, o sea, mutis, sin sonido, ¿ya? Porque cuando me reía fuerte o me daba cuenta que se me estaban viendo todos los dientes y hasta las muelas, se me venía la frase de que me reía como camello. Vaya tontería, pero para que veáis el daño que puede llegar a causar. Bueno, en honor al tiempo, y antes de que se nos vaya más, como no os conectasteis a través de YouTube, no voy a responder los comentarios de TikTok ni de Instagram. Os invito a que os conectéis en mis directos a través de YouTube para poder responder a vuestras preguntas, ¿vale? Porque si no me complico mucho porque estoy con 3 pantallas y es un poco lioso. El libro que os recomiendo, el libro que os voy a recomendar en esta oportunidad se llama Sentir es el secreto, o la versión en inglés que es Feeling is the Secret. El autor es Neville Goddard y él explica muy en profundidad cómo actúan las creencias en nuestro inconsciente y cómo nosotros podemos conseguir lo que queramos en la vida y transformar nuestra vida si creemos y sentimos aquello. ¿Ya? El libro a mí me ha gustado muchísimo, yo lo recomiendo muchas veces en las sesiones de terapia individual que realizo y os lo recomiendo en esta ocasión. Sentir es el secreto. Está doblado al español, o sea, está traducido al español, con lo cual lo podéis encontrar en inglés y en español. ¿Ya? Neville Goddard se llama. Y el cuento. Vamos a leer el cuento del día de hoy. El cuento del día de hoy de este libro, Cuentos con Espíritu, ¿ya? Que es uno de mis libros de cabecera para leer cuentos. Dice, si te crees perdido, estás perdido. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camarinos, una vez finalizada la función, y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento que hace falta. Hazme una demostración, le dijo el director. Transcurridos apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de ballet en un armario y no volvió a ponérselas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando estos se hicieron un poco mayores,
se puso a trabajar de cajera en un supermercado. Años después asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años atrás. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Y luego agregó, hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo director. Si hubieras tenido las dotes necesarias, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. La moraleja es que en la vida no solo el valiente o el veloz triunfa. Tarde o temprano, el que siempre vence es el que cree que es posible. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres hacer algo, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. No le entregues tu poder a nadie. Tú sabes quién eres y lucha por lo que quieres. A mí me gustó mucho este cuento. En el fondo, yo muchas veces he comentado, más en las terapias individuales, que a mí en 2 ocasiones en la vida me han dicho que aquello que yo quería hacer era imposible, que no iba a poder vivir nunca de ello. Y las 2 veces yo dije, ah, sí, pues yo sí lo voy a hacer. Y han sido las 2 veces en mi vida que mejor me he ganado la vida. Y una de ellas es haciendo lo que hago ahora, trabajando como coach y terapeuta. Así que yo os animo a que no permitáis que ningún miedo de otra persona os amilane o os haga veniros abajo o ni siquiera que perdáis un sueño, ¿ya? O sea, si vosotros creéis en algo y si queréis aquello, da igual lo que diga el resto del mundo. Lo importante es lo que sentís aquí. Por lo tanto, ir a por los sueños es lo único que tenemos que hacer, ¿ya? Siempre, no dejéis eso nunca de lado. Yo os voy a proponer 4 tips que pueden ayudaros a cambiar algunas creencias. Primero es identificar las creencias que tenéis. Cada vez que pensáis o sentís no voy a poder, o eso no es para mí, o yo no soy capaz, cuestionaros por qué no y por qué yo no voy a poder y qué es lo que yo no tengo que otros sí tienen, ¿ya? O sea, es primero que todo identificar cuál es la creencia que me está limitando, ¿ya? Sobre todo es qué es lo que yo estoy creyendo de mí en relación a lo que creo de los demás, ¿ya? Y a partir de ahí cuestionar las creencias. O sea, primero la identifico, luego la cuestiono. Cuando yo cuestiono una creencia, es aquello de decir, a ver, ¿y hay alguna evidencia que respalde que yo no puedo o que yo no soy capaz? Si tu respuesta es que ya lo he intentado antes y no me ha resultado, eso lo único que tú podrías decir es, vale, cuando lo quise hacer la vez anterior no funcionó, pero eso no significa que la siguiente vez pueda funcionar, ¿ya? Esto es cuestionar las creencias, es decir, vale, a lo mejor antes no funcionó, pero ahora lo puedo hacer de una manera diferente. Luego, si yo me doy cuenta que el mirarlo de esta otra manera me permite a lo mejor desarrollar una nueva creencia, pues la desarrollo. Es como, por ejemplo, yo muchas veces, y esto es algo que lo uso continuamente, es decir, pues donde otros no han podido, yo sí lo voy a hacer, ¿ya? Esa es una creencia mía que yo me he creado y me he desarrollado y por Dios que me ha dado resultado. O sea, para mí cada vez que alguien me dice eso es imposible o no lo vas a poder hacer o uff, ¿qué estás diciendo? Eso nadie lo consigue, para mí es como si fuera una inyección de energía y digo, ah, ¿no?
pues yo sí. Entonces ahí yo creo mi propia creencia de, pues yo sí lo voy a hacer. Donde otros no llegan, yo voy a llegar. ¿Ya? Y por último, es poner en práctica estas nuevas creencias. O sea, cuando yo digo, ah, sí, pues veréis cómo yo lo hago, en realidad no estoy queriendo demostrárselo a nadie más. Lo único que estoy haciendo es demostrármelo a mí misma. Es decir, pues yo sí lo voy a hacer y al final lo hago, pero lo hago para mí, para mi satisfacción y para mi gusto. No porque quiera andarle mostrando ni demostrando nada a nadie, ni esperando la aprobación de los demás. Ya para eso, o sea, lo más importante es la mía primero que todo. Entonces, yo os invito a que cada vez que sintáis que no podéis hacer algo, que no sois capaces o que aquello no es para vosotros, cuestionadlo y no os quedéis ahí, ¿ya? Porque para creencias limitantes tenemos el universo entero. O sea, la mayoría de las personas viven muy limitadas por sus pensamientos y sus creencias. Y por eso no consiguen sus sueños, acaban estando en el deber ser y no en el lograr lo que se proponen y lo que desean en la vida. Y yo os invito a que vayáis a por ello, ir a por vuestros sueños, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos y todos que habéis estado conectados y a quienes lo veis después en offline. Podéis compartir el vídeo si consideráis que le puede ayudar a otras personas, darle like, suscribiros a mi canal YouTube y próximamente vamos a habilitar las membresías con una variedad de beneficios para los miembros, así que mirad para cuando se active un botón que va a decir unirme, ¿ya? Porque os voy a traer todas estas nuevas oportunidades de tener más beneficios de estar suscrito y unido a mi canal YouTube. Así que muchas gracias a todas y todos. Y bueno, una cosa importante, que a todas las personas que se vayan uniendo a mi canal, yo siempre voy respondiendo las preguntas. A veces me tardo un poco, pero respondo a todas las preguntas o comentarios que me van dejando mayoritariamente, ¿ya? Así que bueno, gracias a todas y todos y nos estamos viendo el próximo lunes en Transforma tu Vida en otro programa más, ¿ya? Que tengáis una muy buena tarde, buena noche para todos. Adiós.